Muy bien, vamos a dar inicio a este panel magistral. Este panel se titula Enseñanza a través de observatorios en ciencias sociales, lecciones para la participación cívica y el cambio social. Como ven, este panel se centra en el uso de observatorios como una herramienta innovadora de la enseñanza en las ciencias sociales y, por supuesto, su conexión con la participación cívica y el cambio social, ¿no? Los observatorios, de lo que nos van a hablar nuestros ponentes, es cómo permiten a los estudiantes involucrarse en investigaciones prácticas y contextualmente relevantes, ¿no? También vamos a discutir casos concretos de investigación vinculados con sociedad civil y, bueno, no me queda nada más que darles la bienvenida a nuestros tres panelistas. Vamos a iniciar con el doctor Daniel Thatcher Contreras. Voy a presentarlo muy brevemente para que pueda iniciar su presentación. Daniel Thatcher es doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor investigador de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación se han centrado en los derechos políticos de la ciudadanía residente en el extranjero, justicia electoral y elecciones. Fue el abogado postulante en los asuntos relacionados con la reviviscencia de la Diputación Migrante en la Ciudad de México y de acciones afirmativas para el Congreso de la Unión en la elección 2021. Ha sido asesor legislativo y asesor del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con más de 28 trabajos publicados, de ellos nada más voy a mencionar algunos. Mecanismos de representación para la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, en el libro Acciones afirmativas rumbo a las elecciones de 2024 en Jalisco, instituciones electorales en el libro Manual de Periodismo Judicial Electoral, perspectivas del voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero en el proceso electoral 2020-2021, publicado en la Revista Mexicana de Opinión Pública y bueno, no terminaría, así que voy a dejar nada más ahí la presentación y le doy la palabra al doctor Thatcher. Bienvenidos y bienvenidas todas, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Por supuesto, quiero agradecer a la doctora Lorena Umaña que coordinó esta mesa para reflexionar sobre el trabajo de los observatorios como un mecanismo para la enseñanza en ciencias sociales. Y bueno, pues desde luego saludo con mucho gusto a mi querida amiga la doctora Carolina Gilas y a Osmar Cervantes, que viene en representación del doctor Pablo González Ulloa. Y bueno, por supuesto, ¿no?, agradecer al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales por este espacio, pues, para la reflexión de estos trabajos que hacemos en materia educativa, en donde pues aprovechamos, ¿no?, pues las herramientas que nos brindan estos proyectos de observación para involucrar a nuestras y nuestros estudiantes en los campos de estudio en los que nos desarrollamos. Bueno, para empezar quisiera reflexionar un poco sobre, o poner en contexto más bien, el papel de la observación electoral, ¿no? La observación electoral se ha convertido en una herramienta para asegurar la transparencia, la integridad y la equidad en los procesos democráticos en todo el mundo. En este contexto, la participación de estudiantes universitarios en proyectos de observación electoral no solo es un mecanismo para fortalecer las prácticas democráticas, sino también es una oportunidad para el aprendizaje práctico y la formación cívica de los jóvenes. En esta plática, en esta exposición del día de hoy, les voy a platicar sobre el trabajo que realizamos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en colaboración con Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, durante la implementación de observatorios electorales enfocados al voto de la participación de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero. En estos proyectos, los estudiantes universitarios se involucraron activamente en el proceso de la observación electoral. Y aunque el objeto de estudio en los tres casos, ¿no?, más bien
perdón, aquí la puntualización, fueron 3 proyectos en donde, ¿no?, de 2012, 2018 y 2021, donde el objeto de estudio, que es la participación de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, fue similar. En cada proyecto existieron variaciones en cuanto al enfoque, al contexto en el que se desarrollaron, y en el fondo lo que tuvieron en común estas experiencias fue haber integrado a los jóvenes en todo el proceso de observación, pero no solo en el proceso de observación, sino también en la vinculación con las instituciones, con las autoridades electorales y con la sociedad civil, ¿no? A partir de esta integración, de esta colaboración, lo que se buscó fue precisamente que las y los estudiantes tuvieran la experiencia de no solamente el trabajo del campo, sino también de esta interacción con las autoridades electorales y conocer también el ámbito de acción de la sociedad civil como un actor, ¿no?, involucrado sobre todo en la promoción y la participación ciudadana. Y por supuesto, desde la lógica de la observación electoral, buscar que a través de estos mecanismos de participación también los estudiantes tuvieran de manera práctica un acercamiento con la perspectiva de la integridad electoral y de esta manera, ¿no?, uno de los aspectos que yo creo que es muy relevante de esta experiencia es que además de la práctica, pues digamos, y del acercamiento con el proceso electoral, digamos, ¿no?, en los hechos, pues también se desarrollan compromisos y valores democráticos en la participación ciudadana de las y los estudiantes universitarios. Entonces, bueno, en estos casos o en estos proyectos de observación electoral que desarrollamos como les decía, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también nos sirvió pues como una plataforma, como decía, en donde se mezclan el aprendizaje práctico y el compromiso cívico. De tal manera que a través de la práctica, las y los estudiantes adquieren habilidades y conocimientos que son relevantes para su formación académica, pero sobre todo profesional, que les permite desarrollar una conciencia crítica sobre el papel que tienen como ciudadanos, o su papel desde la ciudadanía en la promoción y defensa de la participación y de la democracia en su conjunto. Entonces, como decía, pues es un enfoque que permite enriquecer la experiencia educativa y prepara también, ¿no?, una ciudadanía activa y comprometida para en el fortalecimiento de las prácticas democráticas. Ahora, los proyectos de observación electoral, ¿no?, que señalaba, pues se desarrollaron en las elecciones o en los procesos electorales federales del año 2012, 2018 y 2021. Con estos proyectos, lo que se ofreció, digamos, en el ámbito propiamente de la docencia, fue establecer un programa académico enfocado a fortalecer aspectos muy prácticos del proceso electoral. Entonces, a lo largo del trabajo en el observatorio, pero al mismo tiempo el trabajo en el aula, lo que hicimos fue ir fortaleciendo, ¿no?, aquellos aspectos que le permitían a los estudiantes entender el funcionamiento de las autoridades electorales en el conjunto del proceso, al mismo tiempo de estar en este diálogo constante con ellas. Pero además, como estos observatorios estuvieron enfocados a la participación de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, esto tuvo un componente adicional de vinculación precisamente con esta ciudadanía que reside fuera del país. De tal manera que en los proyectos lo que se trabajó fue el estudio de las percepciones y de las percepciones de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero sobre el proceso electoral, sobre las instituciones y sobre las propias complejidades del voto a la distancia. Entonces, además, los estudiantes tuvieron la posibilidad de trabajar en aspectos también, digamos, muy prácticos del estudio en las ciencias sociales, en el análisis de
las entrevistas y de los cuestionarios que se levantaron a esta comunidad, ¿no? Y además, propiamente en los trabajos de campo, en el día de la jornada electoral, en que logramos vincular con líderes comunitarios de mexicanos en el extranjero en el proceso electoral, pues tuvieron también esta posibilidad de entablar también este diálogo directo con esta población a la que estábamos estudiando. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿no?, platicar, quisiera nada más ahí sí ahondar un poco en los aspectos prácticos de lo que implicó, digamos, el desarrollo de los observatorios. Como les decía, pues la experiencia directa en el trabajo de campo fue un proceso de pues complementario al aprendizaje, ¿no?, que había trascendido, decía yo, las aulas y que tenía esta lógica de dar pues un espacio también para que los propios estudiantes pues, pudieran generar mecanismos de participación cívica. Un aspecto que había señalado al principio fue la colaboración con la sociedad civil, ¿no? Y este además es otro campo muy interesante que logramos hacer en estos observatorios, porque además de haber trascendido, digamos, la mera discusión teórica sobre los procesos electorales, además de la vinculación con las autoridades electorales, estuvo este otro campo, ¿no?, que es el de la sociedad civil. Y esto, decía, puso, ¿no?, un componente importante en los proyectos de observación electoral, porque también abre la perspectiva de un campo laboral a veces poco valorado, ¿no?, en la formación de los estudiantes universitarios, y que es precisamente lo que ofrece la sociedad civil como un espacio de desarrollo de políticas desde la ciudadanía, ¿no?, en esta lógica de la gobernanza y de la corresponsabilidad, en donde la sociedad civil también, ¿no?, ofrece respuestas a los problemas que enfrenta la sociedad. De esta manera, pues se genera una sinergia entre educación, acción cívica, fomentando una cultura de valores, de compromisos sociales y de participación ciudadana, ¿no? Entonces, la experiencia, decía, pues fue una experiencia sobre todo de colaboración multidisciplinaria que permitió destacar aspectos, ¿no?, de que se enfrentan, digamos, en la práctica de las autoridades electorales, de la sociedad civil, ¿no?, en los procesos propiamente electorales. Y bueno, aquí también me gustaría destacar el otro aspecto del desarrollo de estos proyectos, que es el aprendizaje, pues, de la experiencia, ¿no?, en estos proyectos de observación. Y es que la participación en la observación electoral ofrece una oportunidad de una experiencia en donde el enfoque está puesto sobre el desarrollo de habilidades críticas y analíticas para los estudiantes, que permite posicionar, digamos, darle un lugar no solamente como estudiosos de un fenómeno social, sino también como ciudadanos activos dentro de la sociedad, ¿no?, y fomentando con ello una conciencia cívica y compromiso social. Decía entonces, ¿no?, uno de los aspectos interesantes, y aquí ya voy centrándome más bien a cada uno de los proyectos de observación electoral. En 2012, el proyecto que desarrollamos tenía como objeto principal, por supuesto, conocer las percepciones de la comunidad mexicana residente en el extranjero sobre el proceso electoral y sobre las complejidades de ejercer este derecho a la distancia. En 2012, ¿no?, lo que hicimos a lo largo del trabajo de la observación electoral fue sobre todo enfocar estos dos aspectos, ¿no? Primero, nos permitió
ahondar en la metodología y la capacitación de los estudiantes para el análisis documental, para la observación directa y para el análisis de entrevistas y grupos de enfoque, ¿no? Entonces, lo que logramos hacer en este observatorio fue que los estudiantes tuvieron los materiales que se reunieron en la observación, ¿no? Que fueron estas entrevistas, estos grupos de enfoque, ¿no? Y este trabajo de campo, ¿no? Estas libretas de trabajo de campo en donde los estudiantes pudieron intercambiar y conocer, ¿no? Estos, digamos, ahora sí que el resultado del levantamiento de información en campo para hacer evaluación, ¿no? Para hacer un trabajo de análisis de los mismos y entonces hacer una comparativa de de las opiniones de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero con el discurso institucional que estaba enfocado, ¿no? Pues, digamos, a garantizar que se pudiera ejercer el voto con las limitaciones institucionales que en ese momento se encontraban para el ejercicio del voto a la distancia. Esto fue muy interesante, sobre todo cuando desarrollamos las actividades propiamente en el local único de escrutinio y cómputo, porque ahí, además de ver el proceso, digamos, en sí mismo, ¿no? Del escrutinio y cómputo de los votos, participaron líderes de organizaciones de mexicanos residentes en el extranjero, lo que les permitió, ¿no? Entablar este diálogo muy directo y particular con, pues ahora sí, con la población a la que estábamos trabajando. Esto permitió, ¿no? Ilustrar de manera integral el impacto de la participación en la jornada electoral. En 2018 hubo una adecuación al proyecto de la observación electoral. Aquí lo que tuvimos fue la posibilidad de hacer un análisis sobre las reformas electorales. Recordarán, en 2014, ¿no? Se realiza la gran reforma electoral que crea un nuevo, ¿no? Sistema nacional de elecciones, modifica las reglas del voto en el extranjero, amplía los mecanismos de votación, aunque en 2018 volvió a ser postal, pero una de las cosas, digamos, relevantes para la elección del 2018 es la construcción de un listado nominal a partir de credenciales emitidas en el extranjero. Pero además, esto tuvo un impacto también en el caso de la Ciudad de México, porque la reforma política del 2014, después en la Ciudad de México, pues se ve materializada con la promulgación de la Constitución de la ciudad, y aquí, ¿no? hay una vinculación entre lo que sucede en materia electoral con la reforma política en la ciudad, porque es, digamos, en esta elección del 2018 se va a implementar todo este andamiaje de cambios institucionales, particularmente en la Ciudad de México, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, digamos, hay un cambio en todo el sistema, ¿no? Y entonces, además de la elección del jefe de gobierno, ahora de las alcaldías, pues también se eligen concejales, el Congreso de la ciudad tiene una nueva conformación, ¿no? Aquí también el voto desde el extranjero, digamos, juega un rol interesante, sobre todo para el caso de la Ciudad de México, porque, bueno, pues históricamente, y bueno, otra vez en 2018 vuelve a ser el padrón más grande a la distancia, y esto, bueno, pues le dio un componente muy, muy interesante a este proyecto en 2018, porque esto permitió además involucrar no solamente la materia propiamente electoral, sino también todo el proceso de reforma política en la Ciudad de México, lo que además digamos, de recuperar la experiencia del 2012 del diálogo con las instituciones electorales y con las organizaciones de la sociedad civil, pues pusimos en la mesa todo el proceso de implementación de la reforma política en la Ciudad de México. Y entonces esto nos permitió desarrollar, además de las actividades propias de la observación electoral, pues un taller de capacitación especializado, pensando en este contexto específico, un seminario de evaluación de la propia reforma electoral, y uno de los resultados, digamos, relevantes de esta observación 2018 es que además
con la vinculación institucional logramos que algunos estudiantes pudieran publicar sus experiencias de observación en el proceso electoral, ¿no? Bueno. Y finalmente, la experiencia del el proceso electoral en 2021. Y bueno, pues 2021 es todo un... Ay, estoy muy pegado. Es todo un parteaguas, por supuesto, ¿no? Porque estábamos en el contexto de la pandemia y esto pues obligó necesariamente a modificar y adaptar el proyecto de observación a un trabajo pues virtual, ¿no? Y entonces esto implicó todo la verdad sí fue un desafío, ¿no? Adaptar la metodología a un formato virtual para poder dar respuesta al contexto en el que estábamos, ¿no? Tuvo una ventaja porque nos permitió fortalecer la preparación de los observadores electorales, de los estudiantes como observadores electorales, ampliando, digamos, nuestro seminario de capacitación, pues no solamente al núcleo duro de la universidad, sino que en esta ocasión tuvimos la posibilidad de que, pues al estar a la distancia, ¿no? Nuestro proyecto de capacitación a los observadores electorales, pues se volvió un seminario en el que además tuvimos como participantes, como estudiantes externos a mexicanos residentes en el extranjero, ¿no? Digamos, eso tuvo una virtud muy peculiar el habernos ido a la modalidad virtual, y entonces se creó un grupo, ¿no? Muy interesante en donde estaban los estudiantes de la universidad y ciudadanos en el extranjero tomando el seminario de capacitación. Precisamente, ¿no? También la dinámica de adaptar el observatorio a las condiciones de la pandemia nos permitió establecer mecanismos de vinculación con autoridades electorales más allá de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, pudimos tener invitados a las sesiones del seminario de diversas entidades, ¿no? Porque esto ya nos abrió, digamos, la posibilidad de interactuar, ¿no? Con otras autoridades electorales más allá de las federales, pues, las nacionales que se encuentran en la Ciudad de México y propiamente las de la ciudad. Y esto permitió entonces implementar un trabajo de colaboración con otros organismos electorales, ¿no? Decía, pues, más allá de la ciudad. Y por supuesto, ¿no? Esto implicó una visión también práctica de los desafíos logísticos que implica comunicar el proceso electoral, ¿no? En estas condiciones. Y yo creo que fue una experiencia, digamos, particularmente interesante porque entonces nos permitió ampliar la mirada de la observación electoral hacia otras entidades, pues, ¿no? Y aquí, bueno, nada más el paréntesis del contexto, ¿no? Como decía al principio, todos los observatorios estaban enfocados al mismo objeto, a la participación de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero. Pero en 2021 tuvimos, además, una experiencia muy interesante porque no hubo una elección, digamos, en la elección federal los mexicanos en el extranjero no participaron, pues no votaron por ningún cargo federal, todos fueron locales. En 11 entidades hubo elección para las gubernaturas o para los congresos locales con votación desde el extranjero. Y entonces eso hizo que volteáramos a un trabajo más amplio hacia las entidades. Ahora, ¿a qué iba con esto? Bueno, pues que esto nos permitió entonces entablar una serie de preguntas para la observación electoral mucho más enfocadas a la propia comunicación institucional, ¿no? Es decir, qué tanto comunican y qué tan bien comunican las instituciones a los potenciales votantes, ¿no? Y con la mirada
desde la observación electoral. Esto le dio un marco muy interesante, ¿no?, al resultado de la práctica en el proyecto de observación electoral, porque entonces, claro, los observadores, digamos, los estudiantes hechos, ¿no?, trabajando como observadores electorales, tenían una mirada mucho más crítica de lo que esperaban encontrar de las autoridades electorales transmitiendo información sobre el proceso, ¿no? Y entonces las preguntas fueron mucho más elaboradas, pues, precisamente por el contexto de la pandemia. Y bueno, ¿no?, como parte de la experiencia de ese proceso, decía, pues realizamos este seminario permanente que además se extendió a lo largo de varias semanas y donde, pues como les decía, tuvimos, pues además de la formación de los observadores electorales, pues también la inclusión de consejerías, no solamente en la Ciudad de México, sino de otras entidades. Y esto nos permitió, pues, abordar otros aspectos técnicos del proceso electoral y la participación ciudadana. Como decía, además, este equipo formado por estudiantes, ¿no?, pues hizo una evaluación sobre los 11 organismos públicos locales que organizaron la elección de 2021, lo que implicó la revisión de estructuras institucionales, programas, partidas presupuestales y comunicación política de las autoridades, ¿no? Y bueno, nada más para concluir con esta experiencia del 21, decía, pues aquí lo que tuvimos fue la necesidad de adaptar la observación a este desafío de la pandemia. Finalmente, ¿no?, como ya para el cierre de estas experiencias, de compartir estas experiencias, es que, bueno, a través de los procesos electorales, más bien a través de los proyectos de observación electoral desarrollados en 2012, 18 y 21, lo que pudimos experimentar fue ¿no?, adaptar proyectos educativos, ¿no?, de formación, digamos, de profesionales, también con una mirada de un compromiso social, ¿no?, a través de la observación electoral. Esto, pues, nos permitió el fomento de la participación ciudadana, la evaluación detallada de los procesos electorales y nos permitió integrar a los estudiantes universitarios en un proceso de monitoreo que, como decía, pues simultáneamente ¿no?, contribuyó a formar, digamos, con una mirada más crítica y participativa a nuestros estudiantes. La experiencia que en cada caso nos deja, pues es también la posibilidad de que estos proyectos, pues, puedan adaptarse a su contexto temporal, a su contexto político específico, que, digamos, va atendiendo, ¿no?, a las dinámicas propias de cada caso. Aunque, como decía, pues nuestro objeto de estudio fue fundamentalmente el mismo, la participación de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero. Esto nos permitió generar también, ¿no?, nuevos escenarios, digamos, de la práctica profesional, de la vinculación de hoy ya profesionales o algunos todavía futuros profesionales en los diferentes ámbitos en donde laboralmente pues los egresados de la licenciatura en ciencia política tienen la posibilidad de integrarse, ¿no?, abriendo este diálogo, pues, como decía, con autoridades, con sociedad civil y, por supuesto, ¿no?, permite también este tipo de proyectos, pues, enfrentar los desafíos de la transparencia, de la justicia electoral, para contribuir de alguna manera a la formación de una cultura democrática desde la participación de las y los estudiantes en la observación electoral. Y bueno, pues en conclusión, diría yo, estas experiencias, pues me parece que sí representan un puente interesante entre educación, participación cívica, que permite a contribuir de manera efectiva los retos profesionales de los egresados de la licenciatura en ciencia política, pero también los retos de contribuir a la formación de una ciudadanía activa en un contexto, ¿no?, de participación ciudadana desde la observación electoral. Y bueno, pues con eso
cerramos y pues les agradezco mucho a la doctora Umaña la invitación a participar en el panel y bueno, si alguien está interesado en los resultados de los proyectos de observación electoral, pues con mucho gusto ahí se los puedo compartir, está mi correo y bueno, pues esos son los productos que hicimos en estas experiencias. Pues muchas gracias. Muchas gracias al doctor Thatcher. Voy a presentar en este momento a el doctor Pablo Armando González Ulloa. El doctor Pablo Armando se encuentra ahorita en una estancia en Holanda, si no me equivoco, que se alargó un poco, entonces lo va a representar Osmar Cervantes González, pero igual presento un poquito de la trayectoria del doctor Pablo, ¿no? Pablo Armando es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Formó parte del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Estudios Políticos, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Todo esto en la Facultad de Ciencias Políticas. Ha escrito más de 24 artículos para libros, 20 más para revistas especializadas en la categoría de artículos y reseñas de divulgación. Cuenta con 15 libros como coordinador, 4 como autor único y 5 más como coautor. Sus últimos ensayos publicados en revistas académicas son El multiculturalismo en Canadá, la redefinición de las políticas de la inclusión y sus teóricos, Ciudadanía ante el espacio público, la difícil y necesaria relación para fortalecer a las instituciones y Alternancia en las elecciones subnacionales en México, síntoma de democratización. Y bueno, le doy la palabra a Osmar. Bienvenido, Osmar. Que sí alcance. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy. También un agradecimiento especial a la doctora Lorena Umaña. Y como decía el doctor se disculpa por no estar presente en este momento. Sin embargo, bueno, pues estará a mi cargo la presentación de este proyecto que forma parte de una colaboración conjunta entre la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Articulación Ciudadana, una asociación civil. Y esto tiene que ver con el índice de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en el nivel subnacional en México. Primero que nada, un poco para poner en contexto y hacer también referencia a esta mesa que nos convoca, yo creo que todos sabemos o queremos saber lo que es un observatorio social. Un observatorio social se entiende como una plataforma, grosso modo, que va a contener información fiable, información actualizada, oportuna, sobre fenómenos sociales. Y esta información o esta plataforma va a estar compuesto del monitoreo de indicadores de fuentes oficiales, investigaciones, estudios e informes, y también va a estar compuesto de una serie de documentos, presentaciones de interés y un repositorio, en fin, que la ciudadanía puede consultar, el público en general, con respecto a un tema. En este caso, de las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, esto no es nada nuevo porque conocemos los diferentes observatorios o que hacen algo al respecto, organizaciones como la CEPAL, el propio Comexo, que hoy nos convoca, y el Banco Mundial, etcétera, en donde van a estar compuestas estas plataformas de un sinfín de información y datos, ¿no? También que nosotros podemos utilizar para poder conocer esta parte que tiene que ver con fenómenos, hechos sociales. En este caso hablamos de las organizaciones de la sociedad civil. Hablando en términos muy básicos, prácticamente una clasificación de libro de texto. Ustedes saben que las organizaciones se pueden clasificar básicamente en tres, ¿no? Tenemos organizaciones sociales, organizaciones públicas y organizaciones
privadas. Las organizaciones de la sociedad civil forman parte de estas organizaciones sociales y también forman parte o se conocen como organizaciones del tercer sector o simplemente el tercer sector, que se entiende como se conciben como grandes actores también en el marco de la globalización junto con el mercado y el Estado, porque anteriormente teníamos esta visión estatocentrista que, bueno, se transitó a una visión en la que, pues, no solamente en el máximo en el marco de la globalización, existen otros actores no estatales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel muy importante, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las organizaciones públicas y las organizaciones privadas, las organizaciones de la sociedad civil van a tener un interés también público, pero van a ser financiadas, pueden ser por parte del sector público, incluso por parte del sector privado, pero van a tener objetivos muy específicos que no se entiende como organizaciones que van a desplazar la acción del Estado, la parte operativa del Estado, el gobierno, las administraciones públicas, sino que van a coadyuvar. En este sentido, resuelve problemas públicos, sus tareas son más focalizadas y tiene que ver, por ejemplo, con temas de pobreza, alimentación, medio ambiente, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, y propician la defensa de la democracia impulsando participación ciudadana, que es justamente también lo que hacen los observatorios sociales. Son un contrapeso, eso tiene que entenderse máximo en el marco de los procesos de democratización, como un contrapeso al ejercicio del poder público. Van a impulsar, construir y generar diálogo en los espacios públicos. Ahora, en este contexto es que surge la necesidad de crear un índice que me atrevo a decir que es único en su tipo, sobre todo no solo en México, sino en América Latina, porque va a permitir valorar y orientar la toma de decisiones a nivel subnacional en lo que respecta a las acciones de fomento que van a estar dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil. Todos sabemos que hoy en día esta relación parece un poco complicada con el actual gobierno federal y bueno, pues hemos puesto el foco de atención en estas organizaciones que se conciben como entes determinantes en los ejercicios democráticos y en el régimen democrático, en los procesos de autocratización también. Es interesante porque quiero comentarles antes de pasar a la parte más, digamos, que tiene que ver con la acción y toda la parte pragmática. Desagrega el Estado del fomento a las organizaciones de la sociedad civil que no solamente se, circunscribe al ámbito económico, es decir, no solamente se evalúa cuánto se les está otorgando a las organizaciones de la sociedad civil, sino también ve otras cosas, y no solo cuantitativas, porque a pesar de ser un índice, toma en cuenta aspectos cualitativos que más adelante voy a exponer brevemente. También tiene que ver con cómo está construida la legislación, la parte institucional y, claro, la parte programática. Entonces no se circunscribe solo al ámbito económico. Y bueno, recaba, sistematiza y analiza información con el fin de tener un marco comparativo e incidir en el fomento a las organizaciones de la sociedad civil. Y esto por un lado, y más adelante también pues explicaré un poquito cuáles esas son las bondades, las fortalezas y también hay que reconocer las debilidades como todo proyecto de investigación que tiene esto y que es debatible, perfectible y modificable además, ¿no? El índice, decía hace un momento, cuenta con 3 dimensiones: legal, institucional y programática, así como 11 subdimensiones, 57 variables y 177 indicadores. La segunda edición, aquí hay que decir también que es la segunda edición de este índice, el año 2022, ya se hizo anteriormente, en el 2021, y es el esfuerzo de la continuación de un esfuerzo que se inició hace aproximadamente 4 años, ¿no? Y esto nos permite evaluar, hacer una comparativa entre las modificaciones que han hecho, y no solamente en el ámbito legislativo, ahorita vamos a mencionar los demás aspectos, que permiten identificar avances, cambios y desafíos a los que se enfrenta el apoyo que se les otorga a las organizaciones de la sociedad civil. Y esto va a abarcar aspectos como la aprobación de nuevas leyes, reformas relacionadas a este respecto, el establecimiento de órganos de participación y consulta, la continuidad, interrupción o creación de programas y acciones, además de la variación de los presupuestos que les son asignados a las organizaciones de la sociedad civil.
Bien, en lo que respecta rápidamente, porque entiendo que no es una clase de metodología, pero creo que es importante hacer mención de esta parte, ¿no? Básicamente, el llenado y la alimentación de este índice se va a dar a través de recopilación de información proveniente de diferentes fuentes, ya que el acceso y la disponibilidad, perdón, de las mismas difirió en cada una de las entidades federativas. Una de las principales de estas fuentes de información fueron las leyes de fomento y los reglamentos relativos a cada entidad. Pero no solo eso, además, claro que era obligado a revisar la parte normativa, la parte institucional, formal, por decirlo de alguna forma. También se revisó las páginas, los sitios web, redes sociales, digitales de las dependencias responsables de operar y atender a las organizaciones de la sociedad civil. Y sobre todo, en un 80% se hicieron solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, esta es una, diría, de las bondades en términos metodológicos de este índice, en términos de que nos permite poder identificar la información y nos permite obtener esta información a partir de esta plataforma. Entonces, el trabajo, por decirlo de alguna forma, si ustedes conocen la Plataforma Nacional de Transparencia, claro que se hace la sistematización, viene después, pero al final, además que está consagrado en un artículo constitucional, el acceso a este tipo de información y la Plataforma Nacional de Transparencia, dependiente de, que es una herramienta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues también se encarga de esta parte, porque uno hace la solicitud y bueno, luego recibe, a veces no recibe uno la solicitud completa, muchas veces, sin embargo, pues existe la posibilidad de estar así metiendo unos recursos ahí mismo para que nuevamente, o sea, como devolverla, para que la revisen la respuesta y bueno, en atención a lo que uno pone en ese sentido, ¿no? Bueno, rapidísimo, ¿qué es lo que considera este indicador? Son 177 indicadores, pero por mencionar algunas variables, cuenta con ley o no cuenta con ley un estado, por ejemplo, si cuenta con reglamento para las organizaciones de la sociedad civil, si cuentan con reglas de operación, por ejemplo, con órganos de participación y consulta, el número de organizaciones de la sociedad civil de acuerdo con el registro federal en comparación con otras, y bueno, para quitar el tema del sesgo y demás, pues se hacen ahí se consideran cuestiones como la población por cada 1000 habitantes, por cada 100,000, depende también un poco en función del número de habitantes, el recurso destinado, cuánto se le está dando a las organizaciones de la sociedad civil, programas de apoyo y que también implementa las organizaciones de la sociedad civil, y las reglas de operación, por ejemplo, que tiene que ver con un asunto más de transparencia, porque finalmente es un índice transversal que en ese sentido también nos permite evaluar, diría incluso secundariamente, porque el objeto es el fomento a las organizaciones de la sociedad civil, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en lo que refiere a las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí, bueno, estos son capturas de pantalla que ustedes podrán revisar porque esta plataforma, como todas, está disponible en Internet. La página es, en un momento la verán, aced.org.mx. En la parte donde dice índice, pues van a encontrar esta parte, ¿no? En donde van a poder ustedes consultar resultados generales y los resultados por entidad, ¿no? En los resultados generales vamos a tener un resumen ejecutivo, un reporte que tiene que ver con la sistematización, la comparativa y pues más el análisis más cualitativo de esta parte, de esta herramienta cuantitativa. La guía rápida tiene que ver con valga la redundancia, con una serie de pasos, la guía que nos permite leer cómo se lee el índice, cómo se leen las bases de datos, etcétera, ¿no? Un informe que tiene que ver con el apartado más metodológico. Hay fichas estatales, es decir, de cada una de las 32 entidades federativas y bueno, las bases de datos que pueden encontrarla en formato de SPSS o Excel. Y al final, bueno, también tenemos los resultados por entidad y bueno, uno puede ver, darle clic ahí desde lo nacional hasta cada uno de las entidades federativas. En este caso, por mencionar dos ejemplos, tenemos el caso de Jalisco, en donde, bueno, evalúa, vean, la puntuación es del 75.1% y pongo aquí Jalisco y Sinaloa porque son, digamos, los que de una media tenemos quienes tienen un mayor y mejor desempeño.
un mejor desempeño y un peor desempeño. En este caso, Jalisco es el que mejor desempeño, el mejor evaluado en términos del índice de fomento a las organizaciones de la sociedad civil para el año 2022. Y Sinaloa es el peor evaluado, teniendo, por ejemplo, en el marco jurídico, al no contar con una legislación, y eso pues ya imposibilita hacer otro tipo de mediciones, el 0%, 15.8 en el marco institucional y en el marco programático 0%. ¿Esto qué significa? Es justamente lo que mencionaba hace un momento, que está disponible en la página en donde podemos ver pues qué implica a lo mejor que un Estado, una entidad federativa tenga una evaluación del 0% en el marco programático, prácticamente que no tiene nada, ¿no? Entonces ahí es muy pobre, junto con Oaxaca y otras entidades, el apoyo que se les da a las organizaciones de la sociedad civil. Aquí hay unas, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver datos generales en cada una de las entidades, así como está aquí desglosado. Están las 32, le dan clic y los lleva a esta página en donde pueden revisar infografías, boletines de prensa, sobre todo para medios de comunicación, tarjetas que tiene. La tarjeta tiene que ver con el vaciado de información que hace el equipo de trabajo para ver de manera desagregada cada una de las variables qué valor están recibiendo, ¿no? Y infografías, pues aquí está. Puse la Ciudad de México porque, bueno, estamos aquí y se ubica en una posición, en la posición sexta con respecto a las 32, las demás entidades federativas. En primer lugar decía Jalisco, Sinaloa, y bueno, pues ahí podemos ver algunas cuestiones muy interesantes, ¿no? Que tiene que ver justamente con el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. Vean cuántas organizaciones en la última infografía de Sinaloa, por segundo año consecutivo se ubica en la última posición, y hubo 0 organizaciones de la sociedad civil beneficiadas y el presupuesto asignado fue 0, ¿no? Aquí, bueno, pues algunas notas que han tratado los medios de comunicación, incluyendo el gobierno federal, en donde, bueno, pues aquí se ha difundido esta parte, sobre todo del índice de fomento en su edición 2021, pero bueno, pues vamos todavía, estamos trabajando en eso para que se continúe con esto, porque al final de cuentas esto nos permite entender, ya para ir cerrando, cuál es el apoyo que están recibiendo estas organizaciones en el marco de este proceso de democratización y que, decíamos, desempeñan un papel importante en las tareas del Estado. El seguimiento continuo durante los próximos años en nuestro país, como muchos más de América Latina, implementan políticas de gobierno, más no políticas de Estado, lo cual nos permite tener una visión cortoplacista que no tienen ese largo aliento que se requiere para poder generar cambios sí, también apoyar en este caso a las organizaciones de la sociedad civil en el largo plazo, que es lo que se requeriría para poder coadyuvar al Estado en estas otras tareas que están siendo, digamos, no bien atendidas muchas veces por el propio Estado, ¿no? Uno de los retos es que hay que generar más información, es pobre la información, esta es información cuantitativa que al final se traduce también en información cualitativa porque se analizan los datos, pero se busca más eso, información cualitativa que nos permita fomentar para poder posteriormente fomentar la información, que sea pública y transparente, que es uno de los grandes flagelos en este caso, sobre todo en la parte metodológica que decía que se puede observar. Trabajar con los gobiernos estatales para homogeneizar los formatos, eso es también fundamental y generar información comparable. Los programas de fomento económico deben continuar y los montos deben aumentar gradualmente. Transparencia, obviamente, en el otorgamiento de los recursos. Y finalmente, algunas consideraciones finales. El índice de fomento de las organizaciones de la sociedad civil, de las actividades, perdón, a las organizaciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil, constituye una herramienta de transparencia, vigilancia y empoderamiento ciudadano, el tema que hace un momento el doctor comentaba, mediante el acceso a la información. Es una herramienta, asimismo, que contribuye al mejoramiento de prácticas democráticas y componentes inmanentes de este régimen, como la participación y la deliberación. La implementación de políticas públicas que coadyuven a mejorar el ecosistema de las organizaciones en su conjunto, y a su vez este indicador nos permite generar nuevas posibilidades o avisorar nuevas posibilidades de estudio comparativas y correlacionales en el largo plazo, porque, bueno, pues espera que en los próximos años podamos incluso poder generar
series de tiempo en donde podamos observar qué correlación tienen con a lo mejor el capital social o con los índices de democracia y ver cómo se están comportando las organizaciones de la sociedad civil y el papel que pueden desempeñar en este sentido. Finalmente, pues nos permite reconocer fortalezas y debilidades del sector. Muchísimas gracias, con esto concluiría y aquí están las redes del doctor Pablo González Ulloa y su correo electrónico para cualquier duda y demás. Muchísimas gracias. Perdón, repito, la página es www.aced.org.mx/índice para que puedan consultar todos estos datos. Muchísimas gracias, doctora y compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Osmar. La verdad es que yo creo que vamos vinculando toda la información que tenemos ahorita de estas 3 experiencias que nos van a relatar nuestros 3 panelistas. Voy a presentar a la doctora Carolina Gilas. Ella es profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y tutora del programa de posgrado y profesora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra en Ciencias Políticas de la Universidad de, no sé cómo se pronuncia, en Polonia, perdónenme, está en polaco, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, forma parte del equipo de investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Organización de los Estados Americanos. Coordina el proyecto de representación sustantiva de las mujeres en América Latina. Sus intereses de investigación están relacionados con la representación política de las mujeres, democracia, elecciones y así como los avances disciplinares de la ciencia política encaminados a la inclusión de la perspectiva de género. Además, es integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres y bueno, tiene muchas publicaciones. Yo creo que voy a dejar ahí la presentación y le doy la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos y todes, a quienes están aquí con nosotros en el auditorio, quienes nos acompañan a través de distintas redes. Es un privilegio siempre estar en la Comexo, en este excelente congreso, y es un privilegio tener la oportunidad hoy de presentar ese proyecto fantástico al que tengo gusto de participar, de integrar desde hace ya varios años, que es el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Le agradezco enormemente a la doctora Umaña que nos haya abierto este espacio, que nos ha permitido estar con ustedes hoy para hablar de qué es lo que hacemos y bueno, espero interesarles en lo que hacemos, que no solo nos conozcan, usen nuestras bases, pero también quizá en algún momento se incorporan a colaborar con nosotros. Un lujo enorme estar aquí con Daniel, con Osmar, haberles escuchado. Creo que, como decía Lore, hay varias experiencias muy similares, ¿no? que hemos estado por las que hemos estado pasando en los últimos años, en particular creo que la huella que dejó la pandemia, ¿no? En la manera en la que estamos colaborando es muy notable, aunque yo creo que debemos verlo, lo que nos dejó en ese sentido la pandemia, como una gran oportunidad y como un mecanismo que realmente ha facilitado crecimiento, fortalecimiento y un desarrollo más amplio de este tipo de proyectos, que son proyectos colaborativos, que son proyectos multidisciplinarios, multinacionales o internacionales, y que pues gracias a la costumbre que agarramos ahora sí en la pandemia, aunque muchas de esas herramientas las hemos utilizado antes en menor medida, nos han permitido acercarnos, ¿no? Y nos han permitido trabajar más de cerca. ¿Qué es el observatorio? ¿Qué es el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina? Es un proyecto innovador, una iniciativa muy importante que busca o que tiene como objetivo fundamental, central, buscar y realizar las acciones de investigación y de formación para fortalecer a los procesos políticos de nuestra región, de la región de América Latina, en particular partiendo de la idea de que la democracia es necesaria y es indispensable para poder garantizar para nuestras sociedades, para nuestra región, la paz, la seguridad y el desarrollo. Entonces, las investigaciones que se generan desde el observatorio tienen siempre ese eje vinculado con la complejidad de los sistemas políticos de nuestra región
región, de cómo estos evolucionan, de cómo estos se adaptan a diferentes retos que a veces lamentablemente también involucionan, pero partimos también de esas ideas de la importancia del diálogo y de la importancia de la transferencia del conocimiento y de generar recursos, datos que pueden sostener y que pueden justamente fortalecer los ejercicios democráticos. ¿Cómo nace el proyecto? El proyecto nace desde una inquietud de la propia OEA, en particular, o a través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos, por elevar el nivel de sensibilización, pero también del conocimiento, ¿no? Lo que sabemos que con frecuencia pasa en el debate público, que no necesariamente contamos con suficiente información, con suficientes datos, que tenemos ciertas intuiciones, pero no siempre las herramientas, los mecanismos para corroborarlas empíricamente. Entonces, ahí la idea era que Observatorio, al estar analizando, evaluando diferentes dimensiones de los sistemas políticos de la región, iba a permitir justo facilitar, identificar las prácticas buenas, malas y las regulares, a partir de ello poder facilitar el intercambio del conocimiento, de las experiencias, pues la transferencia no solamente dentro de la academia y entre la academia y los hacedores o tomadores de decisiones, pero también frente a la ciudadanía. Originalmente el proyecto nace en la Universidad de Salamanca, pero muy pronto se muda aquí a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde el Instituto de Investigaciones Jurídicas asume la Secretaría Técnica y la Secretaría Académica del proyecto, algo que ocurre en 2017 y que pues, le da, hay que reconocerlo, un nuevo impulso, un impulso muy importante para el crecimiento y para fortalecimiento de este proyecto. ¿Qué es lo que hace el observatorio? Y aquí voy a poner el meme de hay muchas cosas, ¿sí? Porque de verdad hacemos muchísimo trabajo y a través del observatorio, que va desde análisis normativo. Nuestras bases suelen ser, nuestro primer punto de partida suelen ser los sistemas políticos de los países de la región, de los 18 países de América Latina, abarcando por supuesto sus muy diversas dimensiones, ¿no? O sea, desde los sistemas electorales, de diferentes cámaras del Ejecutivo, desde las relaciones entre los legislativos, los ejecutivos, desde pues, candidaturas, cuestiones que tienen que ver con las cuotas y la paridad, otro tipo de acciones afirmativas o representación de otros grupos históricamente excluidos. En particular, tenemos bases muy interesantes, novedosas sobre la población de diversidad sexogenérica, financiamiento, fiscalización, o sea, todos esos medios de comunicación, acceso a la comunicación, propaganda, todos esos aspectos que conforman y que dan forma a las interacciones entre diferentes actores dentro de los sistemas políticos. Entonces, sobre todo esa normativa existente, desde constituciones, leyes, decretos, acuerdos, lineamientos, toda esa riqueza normativa que hay, estamos generando bases de datos, tablas de datos, que nos sirven como puntos de partida para estar haciendo investigación. Hemos ya publicado un importante número de libros, de documentos de trabajo, de artículos en las revistas científicas y en las revistas de divulgación. A partir de eso realizamos también monitoreos, a lo que abordaré también más adelante, de las elecciones en la región. Hacemos diversas acciones de transferencia de conocimiento, de vinculación institucional, de redes entre la academia, entre organizaciones electorales, instituciones electorales, sociedad civil de pues, todos los países de la región y más allá de la región. Y finalmente también le damos muchísima importancia al aspecto de la divulgación. Partimos de la idea en el observatorio que el conocimiento que se genera tiene que estar siempre disponible a la ciudadanía, siempre de manera pues, gratuita, de manera abierta, de manera que permita a las otras personas no solamente consultar lo que nosotros hemos logrado a pensar, identificar o escribir, pero
simplemente utilizar el conocimiento, utilizar los datos para hacerlos propias, para poder a partir de ahí trabajar con ellos. También organizamos diferentes espacios de conversación académica y no solo académica, seminario permanente. Hemos organizado 2 seminarios internacionales muy grandes. Estamos también organizando ciclos diálogos sobre diferentes temas de coyuntura o temas relevantes que surgen, como por ejemplo sobre los retos de la pandemia, ¿no? que pues, implicó desafíos importantes para los sistemas electorales, para las autoridades y en general para los sistemas democráticos de América Latina. También estamos utilizando en todo ese proceso mucho las redes sociales. Hemos organizado ya un sinnúmero de los Twitter Spaces, pero también divulgamos a través del canal de YouTube, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de LinkedIn. O sea, estamos en pues la mayoría de las redes sociales, creo que relevantes, ¿no? En las que hoy hay un diálogo entre la sociedad, y también pues aprovechamos vinculación con los medios de comunicación. Estamos colaborando con columnas de opinión de gente que integra nuestro observatorio en diferentes espacios, por ejemplo, en el Universal aquí en México, en el Faro en El Salvador, en otros espacios, bueno, Voz y Voto, es una cantidad ya importante de colaboraciones. Aquí también quiero señalar que un eje transversal de todo este proceso, y de lo que voy a estar hablando también bastante más adelante, es la formación de los recursos humanos, y esa la estamos realizando también de diferentes maneras, a través de diferentes actividades que tienen que ver que van desde estudiantes que hacen sus tesis con el observatorio, en el marco de observatorio, utilizando nuestras bases y vinculándose con algunos de los ejes de investigación que tenemos, que pueden ser de licenciatura, de maestría, ya inclusive de doctorado. Tenemos ya nuestro primer doctorante titulado el año pasado, que fue un enorme orgullo para el equipo del observatorio, pero también a través de proyectos de becas o a través de proyectos de servicio social o prácticas profesionales de las personas que no solo de México, sino de toda América Latina se vinculan, participan, ¿no? El observatorio es una red de colaboración en sí que abarca o que incluye personas no solo desde la academia, o sea, no solo personas que se dedican a la investigación, pero también a las personas con trayectoria o en funciones actualmente en las organizaciones electorales, en las autoridades electorales de diversos países de América Latina. También hay personas que colaboran justamente desde los medios, desde la sociedad civil, desde las organizaciones internacionales como la propia OEA. Entonces es como un conjunto muy diverso de personas con distintas trayectorias, con diferentes, digamos, avances curriculares o en diferentes momentos de esas trayectorias, o sea, desde nuestros seniors hasta nuestros juniors, ¿no? Entonces, desde estudiantes de la licenciatura hasta figuras muy importantes en el debate público y en las transformaciones de la democracia en la región. Y creo que todo eso pues también fortalece muchísimo ese propio espacio, hace del observatorio un espacio de encuentro multidisciplinario. O sea, la mayoría somos politólogas o politólogos, pero también hay personas con otra formación en ciencias sociales, en derecho, en economía, en sociología, en comunicación política, por ejemplo, en relaciones internacionales, y todo eso pues genera esas sinergias muy interesantes, ¿no? O sea, realmente pues cualquiera de nosotros puede aprender muchísimo, no solo haciendo, pero también justo conviviendo, participando, dialogando con colegas en diferentes pues, momentos de sus vidas. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales por los cuales se rige el observatorio? Tienen que ver con justo elaboración de los repositorios de las reformas electorales. Estamos dando seguimiento, digamos, desde los inicios de la época de la transición de la democrática, en la tercera ola que toca América Latina, hasta la actualidad. Estamos dando seguimiento a 11 dimensiones del sistema político en 18 países, y cada vez que hay una reforma, que es bastante frecuente en nuestra región, obviamente activamos en cualquiera de esos 18 países, activamos todo nuestro sistema de seguimiento para entender de qué se trata, para poder codificarla, capturarla, describirla
escribirla, incorporarla a nuestras bases de datos. Esto nos permite identificar las tendencias, identificar las olas de cambio, por ejemplo, en qué momento, o sea, si hay similitudes o si hay ciertas tendencias para, por ejemplo, adopción de las cuotas de género, de la paridad, o de adopción de los protocolos para el voto trans, o para adopción del voto o apertura al voto de la candidatura independiente o a ciertas modalidades de votación en la región. Entonces, nuestras bases de datos nos permiten hacer todo eso, nos permiten hacer estudios comparados sobre la democracia, sobre las elecciones, sobre los actores políticos, sobre las instituciones de los países de la región, nos permiten formar a futuras, hoy ya muchos actuales expertos en elecciones, en democracia, a través de la pedagogía incluyente y activa, a lo que regresaré en un momento. Nuestro objetivo también desde hace varios años y que se ha vuelto una actividad fundamental de observatorio es monitorear las elecciones. Monitoreamos las jornadas electorales de las elecciones generales, pero también en la medida de lo posible subnacionales y primarias en América Latina, en todos los 18 países de América Latina. Lo hacemos a través de las redes sociales, ahorita también les platicaré más detalles. Compartimos, difundimos nuestro conocimiento a la opinión pública en general de la región y más allá de la región, en la medida también de lo posible con colaboraciones y espacios en otros países, ¿no? Empezando por España, Inglaterra, Estados Unidos. Vamos a estar virtualmente esta semana de visita, inclusive en República Checa. Entonces, estamos tratando de hacer esa vinculación con, pues, todos los espacios interesados y donde se desarrollan los estudios sobre la región, sobre América Latina, y pues buscamos elaborar materiales, herramientas didácticas para difusión del conocimiento, para difusión y comprensión de las reformas. ¿De qué va o a qué apela esa idea de la pedagogía activa? Se resume en ese lema que repite y que usa mucho la fundadora y la líder de todo ese proyecto, nuestra coordinadora, la doctora Flavia Freire, que es aprendemos haciendo. O sea, la idea es, y se vincula con lo que han estado comentando Osmar, en especial Daniel, y que creo que se vincula también con luego inquietudes de las y los estudiantes de las ciencias sociales, cuando a veces se quejan y dicen lo que nos enseñan en la escuela, pues como que queda lejos de lo que después hacemos, ¿no? O sea, salimos y lo que aprendimos, pues como no sabemos cómo aplicarlo, parece tener cierta distancia con lo que se nos pide hacer en los diferentes trabajos a los que podemos acceder. O sea, nosotros pretendemos cerrar esa brecha justo con la pedagogía activa, aprendemos haciendo y involucramos a todas las personas, desde nuestros estudiantes, nuestros juniors hasta los seniors, en las diferentes tareas. Entonces, no solamente les decimos cómo se hacen las bases de datos, sino los involucramos en hacer las bases de datos, ¿no? Entonces, las y los estudiantes tienen la oportunidad de recibir formación, de recibir cursos para aprender, por ejemplo, diseñar y elaborar, codificar y demás, pero también después lo hacen, ¿no? Reciben una tarea, obviamente no los abandonamos a su suerte, los acompañamos quienes ya tenemos mayor experiencia para que realmente aprendan a hacerlo. En ese sentido también buscamos que quienes ingresan, pues en cuanto ya aprendieron, digamos, algunas cosas, se conviertan en liderazgos, se conviertan en quienes van a guiar a las nuevas integrantes del observatorio para que aprendan esas nuevas tareas. Obviamente no es solo la talacha de las bases de datos, pero también es, bueno, aprendan a escribir. ¿Por qué no escriban un capítulo de libro, ¿no? Uno de los libros que publicó el observatorio a fines de 2022, que tuve el privilegio de coordinar con la doctora Flavia Freinenberg, justo involucró a las personas, estudiantes, becarias de licenciatura, de posgrado, quienes con nosotras, con una misma metodología, hemos dado seguimiento a la adopción y evolución del sistema del régimen electoral de género en América Latina. Es decir, cómo, en qué momento, por qué los 18 países de América Latina empezaron adoptando cuotas, cómo fue esa implementación y evolución normativa de las cuotas, bajo qué reglas, en qué momentos se estuvo fortaleciendo, cómo hemos llegado a la paridad, qué efecto tuvo eso sobre la representación de las mujeres, ¿no? Entonces, les hemos involucrado en este proyecto para que aprendieran a escribir académicamente los documentos de análisis, documentos
documentos de investigación, de trabajo, capítulos de libros, etc. Los invitamos a publicar en columnas de opinión en diferentes espacios que tenemos. Les invitamos a que se sumen a las actividades o que se hagan cargo, inclusive y lideren actividades de divulgación, proponiendo mejoras en nuestro sistema de comunicación, en cómo usamos las redes, en cómo generamos los contenidos para que sean pues, más interesantes, más atractivos, para que apelen mejor al público. Y en eso, de verdad, aquí pues no hay palabras para expresar qué tan importantes han sido, especialmente las y los estudiantes que han aportado con sus conocimientos y con mucho entusiasmo y que fueron pues, enseñando el observatorio y que fueron aprendiendo ellas y ellos, ¿no? Entonces, ese es algo, es un aspecto con el que estamos realmente muy, muy comprometidos. Ay, creo que ya tengo que irme apurando. Vamos, entonces, pues realizamos todas esas actividades de actualización normativa, sistematizamos, ordenamos las reglas. Tiene su chiste, porque parece que, digamos, todo más o menos se parece. Todos aquí en la región hablamos se supone la misma lengua, pero a la hora de leer documentos normativos de otros países, resulta que las cosas no quedan tan claras, ¿no? Que es necesario también cierto aprendizaje para todos nosotros, para entenderlas, para poder encontrar esas similitudes, diferencias, para entender cómo operan en los contextos políticos, sociales, económicos distintos. Entonces recogemos también, sistematizamos noticias sobre reformas electorales, sobre reformas políticas, sobre acontecimientos relevantes de la región. Los publicamos a través fundamentalmente de las tablas comparativas y de las bases de datos. Este año empezamos a subir, porque llevamos tiempo como mejorando y profesionalizando nuestras bases de datos. Actualmente todas están disponibles en nuestro sitio web, pero también estamos alimentando el nuevo repositorio que acabamos de abrir en GitHub, que es ese espacio internacional donde proyectos de investigación, investigadores colocan justamente bases de datos en código abierto, es decir, que cualquier persona puede utilizar para hacer investigaciones propias. Ese ha sido nuestro compromiso muy importante en ese sentido. Y quería hablarles en particular sobre esa actividad del monitoreo de las elecciones, que es una de las tareas que se han convertido en el centro, en el núcleo del observatorio, que es muy retadora y que es muy interesante. Entonces, la idea es cuando hay jornada electoral, que en América Latina ocurre con relativa frecuencia, pensando en las elecciones de diferentes niveles, la idea es entender y poder compartir con el público más amplio qué está pasando y cómo se desarrolla esa jornada electoral. Entonces empezamos a prepararnos semanas, inclusive meses antes para el monitoreo del día de la jornada, y lo hacemos primero capacitando a nuestro equipo. Entonces siempre buscamos de nuestros propios integrantes o de los expertos, digamos, amigas, amigos del observatorio, que nos den una capacitación, ¿no? Entonces que nos dediquen un par de horas para que nos expliquen todos los detalles, particularidades, puntos de inflexión o puntos relevantes para el proceso electoral, para que pues tengamos conocimientos más profundos, más allá de lo que podamos leer o entender de la ley sobre las dinámicas electorales. De ahí pasamos a empezar a elaborar los materiales, nuestras infografías, gráficas, datos, PowerPoints, que después nos permiten el mero día de la jornada electoral producir un hilo en Twitter, que es nuestro medio, digamos, de excelencia y donde realizamos los monitoreos, desde el momento en que se abren las casillas, a la hora que eso sea en la Ciudad de México. A veces nos toca empezar a las 5 de la mañana, a veces a las 6 de la mañana, a veces terminamos a las 4 de la tarde, a veces terminamos a las 11 de la noche, ¿no? Dependiendo obviamente de la coyuntura, de dónde estamos, qué estamos monitoreando. Y pues durante todo el día el equipo está recogiendo la información que con frecuencia o en su mayoría nos provean justamente integrantes del observatorio que están ahí en el país, que estamos monitoreando en este momento, que van pues desde noticias sobre acontecimientos relevantes, imágenes, videos, comentarios, análisis, fotos de las casillas, de las colas si las hay, las filas afuera de las casillas, las boletas, la propaganda, todas las dinámicas. Nosotros estamos explicando las reglas del sistema electoral, las reglas de la propia jornada, del sistema de la votación, del conteo,
conteo de los votos y cerramos normalmente cuando cierran las casillas en un primer momento con un hilo que aquí, bueno, está la primera y la última, ¿no? Digamos, el inicio y el cierre, en este caso, de la jornada del Paso de Argentina del año pasado, donde cerramos con 10 puntos siempre, ¿no? O sea, con cuáles fueron los 10 claves, los 10 elementos que nos permiten entender qué pasó en esta jornada, cuál es su impacto, cuál es su posible resultado, cuáles fueron pues, las fortalezas o las problemáticas que se han estado presentando. Y también solemos cerrar esas jornadas con debates públicos en Twitter Space, donde invitamos a los expertos del país y sobre el país que estamos analizando para pues, reflexionar sobre la jornada electoral. A esa hora normalmente ya estamos recibiendo los resultados electorales primeros o los avances de los resultados que publican los organismos electorales para poder ir discutiendo y entendiendo. Y sobre las elecciones que monitoreamos también hacemos análisis, publicamos análisis como una especie de documentos técnicos que pues recogen, ¿no? En qué coyuntura se desarrolló esa jornada electoral, cuáles son las reglas del juego, qué es lo que pasó, qué es lo relevante, qué implica para la democracia, para la integridad electoral del país que estamos analizando. Todo eso, todos esos análisis, bases de datos, toda la información pueden encontrarla en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube. Tenemos nuestra página web de Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Estamos ya también en Spotify, o sea, estamos pues en casi todos lados. Si algo se les ocurre que nos falta, díganos, apóyennos para que estemos donde todavía no estamos en este momento. Pues fundamentalmente les recomiendo seguirnos en Twitter, en @reformaslatam y consultar pues, toda la producción que estamos haciendo constantemente de análisis, de trabajos de opinión, de bases de datos, de libros que estamos publicando también con frecuencia y pues tratando de responder a las agendas más importantes, a las agendas pues cambiantes también de nuestra región. Entonces, aquí quisiera ir concluyendo pues señalando varias cosas, ¿no? Creo que van muy en línea otra vez con lo que comentaban Osmar y Daniel sobre qué tan importante es este tipo de ejercicios. Si son importantes tanto para generar el conocimiento, para que podamos entendernos mejor, entender nuestra región, entender los cambios normativos, pero por qué se dan, qué impacto tienen. Luego, lo sabemos, en debate público hay muchos pues, malos entendidos, muchas simplificaciones o ciertas expectativas de que algunos cambios normativos van a generar ciertos resultados y nuestros datos permiten señalar que no siempre es así, que esto no siempre es apretar un botón para recibir un resultado determinado, sino que son fenómenos, son sistemas políticos mucho más complejos. Nos permite lograr esa comprensión también a través de la comparación, que es fundamental en las ciencias sociales. Nos permite sistematizar los datos empleando la misma metodología, analizar lo que ocurre en la región. Y creo que finalmente, pensando en ese eje que guía la mesa sobre cómo esto incide en la participación cívica y en la formación de las y los estudiantes en el cambio social, creo que por un lado lo que hace el observatorio justo contribuye o pretende contribuir, porque eso ya no está en nuestras manos, pero para que los tomadores de decisiones tomen mejores decisiones, tomen decisiones mejor informadas, basadas en datos, donde tomen en cuenta las experiencias de otros países, de otras latitudes, para que pues, aprendamos de los errores de otras personas, de otras naciones, de otras sociedades, y a nuestros estudiantes pues, les da esa oportunidad de aplicar sus conocimientos a la acción académica, aprender más teoría, aprender más metodología, aprender, y eso creo que es muy importante en México, sobre otros contextos, ¿no? Entendiendo que México
Como México no hay dos, sí, sin duda, pero eso no quiere decir que somos realmente un unicornio, ¿no? En términos de funcionamiento, diseño de los sistemas políticos y sistemas electorales. Nos parecemos en muchas cosas suficientes para, por ejemplo, aprender de los aciertos y errores de otros. Les ayudamos a fortalecer sus habilidades de análisis, de difusión, de colaboración, que también hoy en este mundo es muy importante. Y creo que también les damos justamente esa capacidad y esa posibilidad de incidir, ¿no? De incidencia en el debate público, en el diálogo, en la formación, en la investigación. Y pues, ¿qué les puedo decir? Realmente me parece que es un espacio que se ha vuelto muy relevante, que aporta mucho a la democracia en América Latina, y les invito a que nos conozcan y a que, pues, cuando estén interesados, colaboren con nosotros. Siempre estamos abiertas y abiertos a nuevas y nuevos integrantes del proyecto. Así que reitero el agradecimiento por este espacio, para poder compartir con ustedes un poquito solamente de todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Gilas y a todos nuestros panelistas. Ahorita me gustaría que si tienen algún comentario, algo como para poder establecer un diálogo, no muy amplio porque ya no tenemos mucho tiempo, pero un breve diálogo con nuestros panelistas o alguna pregunta, adelante. Ahí atrás está el micrófono. Si alguien quiere pedir la palabra, nada más levanta la mano. Gracias. Bueno, me esperé a ver si preguntaban, pero bueno, pregunto, ¿no? Gracias a las tres por la presentación. Yo tengo 3 preguntas puntuales para los 3. Si es demasiado, bueno, ya dirá la directora de la mesa, ¿no? A la doctora Carolina. El trabajo que hacen, ya lo conocía, es impresionante, la verdad. Más bien quiero aprovechar su presencia para hacer una pregunta muy puntual. ¿Cuáles son los principales problemas o riesgos democrático-electorales que hoy ven en México y en América Latina? Ya con todo este acceso a información cuantitativa y cualitativa a todas las redes que establecen, pues tienen una visión periférica y me gustaría saber cuáles son los riesgos. A Osmar, en representación de Pablo, me gustaría saber si este índice hay algún equivalente internacional con el cual comparar su información. Y la otra, ¿cuál es tu diagnóstico del actual sexenio en tanto a su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil? Porque yo lo que percibí fue un desprecio y un alejamiento radical, porque era claro que no quería compartir su base electoral, ¿no? Y a Daniel, mi preocupación es, ¿existe alguna formación cívico-electoral sistemática como la que hacen en universidades, pero a nivel de formación básica, media superior y superior? Básica, media superior. ¿Esto por qué? Porque me parece ser que es fundamental para que los futuros votantes se asuman a sí mismos como esos, como actores cívicos votantes, no como base de políticas clientelares a las cuales cooptar y así cooptar a la democracia. Bueno, 3 preguntas, no sé si me pasé, pero me esperé a que preguntaran. Adelante, adelante. Yo creo que pueden responder en el orden en el que formularon las preguntas, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues trataré, el tema es muy complejo y muchas gracias por conocer el trabajo del observatorio, por acercarse. La pregunta es grande, da para una conferencia o para un semestre, ¿no? de estudios, pero trataré de más o menos de contestar en un par de tweets. A ver, es una agenda que justo hemos abordado desde el observatorio desde hace un poco más de 2 años, la de erosión democrática, la de resiliencia democrática, es decir, qué pasa, ¿no? Con las democracias ante crisis de distintos tipos, pensando en COVID, pero pensando también en ciertos liderazgos pues, antidemocráticos que llegan, y cómo las democracias, en qué contextos, cuáles pues, se ceden ante esas presiones, ¿no? Y se desdemocratizan o pierden su calidad, y en qué contextos las democracias se vuelven resilientes. Muy pronto vamos a presentar y a publicar una base de datos sobre esto, y están pues en proceso editorial 2 libros que abordan desde perspectiva teórica pero también empírica estos temas. Entonces aquí, más como el nombre del observatorio, porque somos voces muy plurales, pero en el mío propio, yo diría que sí, en efecto compartimos esa preocupación por ciertos
los riesgos de qué está pasando con las democracias hoy en México y en la región. Hay varias experiencias, nos podría comentar la doctora Umaña con mucho detalle, por ejemplo, la salvadoreña, ¿no? O sea, hay liderazgos que llegan de manera democrática y que buscan desmantelar las democracias, y eso probablemente hoy es el peligro más grande que enfrentan las democracias. A título personal, o sea, yo creo que justo la elección que estamos enfrentando ahora en junio de 2024 es una elección de esa naturaleza. Es más que elección entre diferentes partidos políticos. Creo que es una elección que implica escoger entre democracia chafa, de baja calidad, el adjetivo que le quieran poner, no tendría yo ningún reparo en sumarme a ellos, pero en una democracia a fin de cuentas, y otra opción que es seguir avanzando en ese deslizamiento, en esa erosión democrática, donde una sola visión, una sola manera de ver las cosas, de construir la sociedad, de relacionarse con la sociedad, pretende imponerse a una sociedad, me parece, tan diversa y tan heterogénea como la mexicana, ¿no? Entonces sí, eso nos preocupa, acompañado por supuesto, en la región, intervención del crimen organizado, por problemas de desinformación, libertad de expresión, acceso a la información, por el funcionamiento de las democracias paritarias, porque también observamos que el incremento de la representación de las mujeres no necesariamente acompaña la consolidación de la democracia, pero por el contrario puede ser resultado o acompañar los procesos de erosión o de desdemocratización de plano. Entonces hay varias agendas en las que estamos, en las que tratamos de estar pues alertando, alarmando. La conclusión positiva que creo que tenemos hasta ese momento es: mientras el núcleo duro del sistema electoral sobreviva, a veces un poco golpeado, pero sobreviva y sea funcional, es posible el retorno democrático, ¿no? O sea, es posible que la ciudadanía vote echando para afuera a los no democráticos y eligiendo fuerzas democráticas, pues como ha ocurrido en Brasil, por ejemplo, como ha ocurrido también en contextos europeos, por ejemplo, en Polonia, ¿no? Entonces, esas son como más o menos esas agendas, y creo que sí me pasé de tweets, así que, pero muchas gracias. Ya fue un hilo. Muy bien, Osmar. Sí. Bueno, contestando, yo creo que esta pregunta se relaciona mucho con lo que comentaba la doctora Carolina Gilas. En realidad, uno de los problemas, algo que tenemos que entender, digamos, un supuesto del cual tenemos que partir, algo que no se entendía hace algunos años, o no tan de manera importante, es que la democracia, como todo proceso histórico, y así lo dicen los historiadores, quienes también han abordado el tema de la democracia, los procesos de democratización, se tiene que entender como un proceso que no es lineal, que no es continuo ni irreversible. Por eso categorías como involución social, como desdemocratización, como pueden ustedes ubicar en la literatura, autocratización, procesos de democratización a la inversa, etcétera, etcétera, colapsos democráticos, quiebres democráticos, en fin. Esto hace justamente alusión a eso, de que la democracia no es estática, la democracia puede involucionar. Y esto se hace a través de mecanismos muy distintos a los que se hacía, por ejemplo, hoy en día se hacen de manera distinta a la forma en la que se hacía anteriormente. Hoy se habla, por ejemplo, no de golpes de Estado en su digamos, acepción tradicional, sino de golpes de Estado técnicos, a lo mejor, o erosiones democráticas más propiamente, al menos así es como lo identifica la literatura politológica. Y en el caso de México no es exclusivo de nuestro país, pero sí se puede observar que hay un alejamiento de ciertas conquistas democráticas, como este golpe a las libertades, libertad de expresión, a las organizaciones de la sociedad civil, y específicamente para aterrizarlo el caso mexicano, pues se observa esta relación ríspida porque no ha habido apoyo, de hecho ha habido un divorcio. Me gustaría poder mencionar más en el marco de este indicador, pero inició en 2021. Sería muy interesante pues poder, que también ahí ya es un poquito más complejo, porque entrarían otro tipo de técnicas de extrapolación retrógrada y demás, un poco más sofisticados. Sin embargo, bueno, a bote pronto podríamos decir, y a partir de lo que se ha observado, es que el estado de las organizaciones de la sociedad civil es
es complicado en el sentido de que no se les está dando el apoyo. De hecho, por ahí hay incluso fideicomisos que han desaparecido y que estaban destinados programas específicos a organizaciones de la sociedad civil. Ahora, también habría que comentar que algunas cuestiones también destinadas a las organizaciones de la sociedad civil estaban viciadas, al grado que seguramente ustedes conocen esta categoría que se ha popularizado o se popularizó en algún momento, congos, ¿no? Que eran finalmente pues organizaciones dependientes del gobierno federal, y bueno, lo utilizaban para ciertas cuestiones. Ese era el tema que tenía que revisarse, y no propiamente hacer esta descalificación o cometer esta falacia de generalización de que todas las organizaciones de la sociedad civil pues tienen intereses lucrativos y demás, como discursivamente hoy se ha dicho, ¿no? Pero sí existe un divorcio y un poco apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. Comparativamente hablando, con respecto a lo mejor hace 10 años, pues no podría comentarlo precisamente porque es un proyecto que inició sus mediciones en 2021. Y hay un indicador que digamos el más socorrido, por decirlo de alguna forma, en la literatura académica, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. Y bueno, hay informes anuales, por ejemplo, bueno, el más reciente es de 2023, pero hay informes anuales que nos indican, se llama Índice de Sostenibilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para el caso mexicano, el caso uruguayo, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero no es comparable. Esa es una debilidad. Al principio de la presentación decía que siempre hay que reconocer ciertos huecos que hay en todo proyecto, y en este observatorio, en este caso, es que no existe este criterio para poder comparar, porque tendríamos que efectuar exactamente la misma medición y replicar el índice exacto en otros países. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta, y bueno, creo que es muy buena pregunta, digamos, en el contexto de lo que ya han platicado Osmar y Carolina. Y para puntualizar una cosa que yo no señalé, es que los proyectos que nosotros realizamos se realizaron con apoyo del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, ¿no? Que es un fondo que normalmente ¿no? sirve para impulsar el trabajo de la observación electoral. Y en esto que señalaba de la formación cívica, pues es parte del debate en el que también nos encontramos, y me sumaría esta preocupación de la erosión democrática. ¿No? Una de las cosas que hace la autoridad electoral, las autoridades electorales, es precisamente el fomento a la participación y a la educación ciudadana. De hecho, Caro ha trabajado un proyecto muy importante del Faro Democrático que está enfocado a fomentar esta cultura cívica, esta cultura democrática entre jóvenes, niños. La autoridad electoral, el INE, los institutos electorales locales tienen proyectos específicos enfocados a juventudes, a niñez, ¿no? La consulta infantil, en fin. Y hay un debate, ¿no? Precisamente se puso en el debate, y yo diría en el debate de esta erosión a las instituciones democráticas, de quitarle esta facultad a las autoridades electorales y trasladársela a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Digamos, en principio es un debate muy interesante sobre, digamos, la responsabilidad institucional, ¿no?